on et trobes amb els socis, amb la gent que coneixes, a part de formar-te i de conèixer sobre el sector, la proximitat que tenim entre socios, básicamente. Nunca había participado, es la primera vez que vengo a la escuela y la verdad es que ha sido para mí una gran sorpresa. Al mismo tiempo que tenéis esa alegría y ese buen humor que hemos podido ver en los talleres, he podido ver también la profundidad con la que se abordan los diferentes temas, ¿no? que tratamos, ¿no? La energía, lo ecológico y los cuidados. Per a mi l'escola ha sigut com un lloc de trobar a gent que participa en les diferents cooperatives, d'encontre i de formació y de pensar también. Es un espacio en el que podemos ver que no estamos tan solas y podemos ver también que lo que nos preocupa y nos ocupa tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En el momento que estamos viviendo. Un espai on no estem amb el dia a dia que ens menja una mica, sinó un espai amb calma, amb poder gaudir i compartir les xerrades, les formacions. Perquè n'hi ha intercanvi d'experiències, la gent que sí que està treballant en els grups locals, en la seva ciutat, en el poble, on siga. És una manera d'intercanviar-se esa informació i l'altra és la d'aprendre. La articulación entre las tres cooperativas y poder hacer algo conjuntamente y de esta calidad de taller, de ponencia y de ilusión y de esperanza, ¿no? El consumo y la economía se ha centrado mucho en unas demandas que muchas veces respondían a cosas no necesariamente necesarias para las personas, y creo que la mirada hay que ponerla más en las necesidades humanas, ¿no? En buscar que la forma de consumir satisfaga nuestras necesidades básicas, pero también el de todas las personas, y a la vez sin seguir dañando el planeta de forma sostenible. Cal un canvi com a societat i que a poc a tot arreu podem anar canviant alguna coseta. No vamos a estar en un mundo ideal, pero bueno, tender a un cambio hacia un buen vivir. Jo crec que aquí hem de ser-hi perquè ve gent molt potent que ens convida a veure les coses d'una altra manera, que ens inspira. És fonamental perquè seguim construint cooperativisme, no només de consum, sinó el cooperativisme i l'economia social i solidària en el seu conjunt. M'ha generat com una esperança que a vegades sempre ens va bé per seguir tirant, per seguir construint. Estamos compartiendo pues una forma diferente de entender el consumo. Hay una energía y una masa crítica que tiene mucha fuerza y que va ganando poder poco a poco para expandirse e ir transformando también el modelo que tenemos de consumo. Y creo que no podemos ver el horizonte a donde vamos a llegar, pero que es imprescindible que lo hagamos juntas. Bueno, som una llavor que fem de transmissió entre la nostra gent de que sí que poden canviar les coses i que és important, i que ja feien les nostres àvies, les nostres mares. Elles també feien ese canvi, ¿no? De alguna manera. Los que estamos aquí muchas veces tenemos un sueño, ¿no? Para esta sociedad, para este mundo, y aquí yo creo que al encontrarnos pues conseguimos revitalizarlo, dotarlo de más energía y ver que estamos muchas personas juntas en ello.